Este pequeño vídeo trata sobre los edificios bautismales que existieron en la Córdoba tardantigua, es decir, la Córdoba que abarca entre el siglo IV y el VIII después de Cristo. Pero antes de entrar en materia, antes de ver los restos arqueológicos, es necesario conocer cómo era el ritual del bautismo, el ritual tardoantiguo del bautismo al que se adaptan este tipo de edificios. El bautismo primitivo es básica y sucintamente una recreación, si se quiere, teatralizada del bautismo de Cristo en el Jordán, reflejado a la perfección en los pasajes evangélicos. Por lo tanto, se produce por inmersión, lo que no significa en absoluto que todo el cuerpo deba ser sumergido bajo el agua, tan solo una parte. Pero sí es fundamental en el marco de estos bautismos colectivos de adultos la existencia de una corriente de agua continua sobre la que descienda el Espíritu Santo, cuya presencia se simboliza a través de palomas hechas de metal e incluso de cirios encendidos. En días señalados, especialmente en Pascua, los catecúmenos designados, cuya formación había terminado y que se denominaban en latín competentes, realizaban una solemne procesión hasta el baptisterio, donde recibían el sacramento exclusivamente de manos del obispo, que ocupaba el lugar que correspondería a San Juan Bautista en los evangelios, asistido, eso sí, por un diácono o por un presbítero. Todo ello, insistimos, enmarcado en una corriente de agua continua, fluyente y abundante, cuyos contenedores solían ser piscinas de diversa tipología y tamaño, que normalmente contaban con una estructura que permitiera un fácil tránsito de los competentes y un sistema de abastecimiento y evacuación suficiente. Aquí, por ejemplo, contamos con un compendio tipológico de todos los baptisterios conocidos en la península ibérica, donde aparecen diferentes tipologías de piscinas, incluso diferentes edificios donde se enmarcaban esta piscina bautismal. Pero no siempre se trataba de lo que nosotros podemos entender por piscina a la hora del bautismo. De hecho, en multitud de casos constatados a nivel arqueológico, sobre todo en Italia y en Galia, se trataba de una fuente, de un labrum, que en ocasiones contaba con un fondo situado bajo el nivel de rasante del suelo de uso. De ahí que nosotros, siguiendo recientes investigaciones, consideremos necesario distinguir entre piscina bautismal, baptisterio y edificio bautismal, que no son lo mismo, ya que no siempre los lugares designados para el bautismo poseyeron una piscina, ni fueron simplemente un edificio o un lugar donde colocar una piscina. La iconografía asociada a los baptisterios y al bautismo en época tardoantigua deja entrever pocas dudas respecto a lo que las fuentes nos comunican, transmitiendo imágenes nítidas que podemos ver dentro de una serie de restos arqueológicos, como por ejemplo el caso de una lápida sepulcral de Aquileia, donde aparece perfectamente dibujado aquí cómo sería ese bautismo con el competente y la corriente de agua fluyente, el Espíritu Santo y los asistentes, reflejando evidentemente en este caso el bautismo de Cristo. Y en este caso en un vidrio también de Italia, en un vidrio tallado, vuelve a aparecer exactamente la misma imagen de recreación del bautismo en el Jordán, que se asemeja al bautismo que se realizaba en aquella época. Posteriormente, ya en torno al siglo VII o quizá antes, los bautismos masivos y de adultos se hicieron cada vez menos frecuentes, adelantando considerablemente la edad de los bautizados, por lo que lentamente y en un proceso todavía no bien conocido, se cambió el ritual del bautismo de la inmersión por el de la aspersión, entrando en desuso las piscinas bautismales y generalizándose la utilización de las pilas bautismales, asociada indudablemente a momentos visigodos. Ahora, ya así entrando en materia, sabemos que en la ciudad de Córdoba existieron
tres lugares donde con seguridad podemos hallar una serie de baptisterios. El primero sería la basílica, supuesta basílica de Santa Eulalia, que se situaría en el Palacio de la Merced, donde existe un baptisterio con una entrada y una salida y un pequeño baño donde se ubicarían seguramente el obispo o los asistentes del baptisterio. El otro lugar sería la iglesia detectada recientemente en la calle Duque de Hornachuelos, cerca de las Tendillas, donde unas termas de época romana son amortizadas, convertidas en una iglesia, y en esa iglesia parece ser que ha sido excavada en varias campañas de excavación, en diferentes épocas, en concreto una en los años 50, este capitel de aquí salió en lo que parece una piscina bautismal. Es posible que esta iglesia contara con un baptisterio. Y finalmente, en San Vicente, la basílica situada debajo de la mezquita, encontramos, aquí se puede ver, una pila bautismal que hoy se expone en el denominado Museo de San Vicente y que haría referencia ya al final de ese rito del bautismo tardío, donde ya aparecen este tipo de pilas bautismales.